La fría luz del monitor se reflejaba en los grandes ojos marrones de Ardis Newcastle, iluminando su rostro concentrado. Inclinada sobre el teclado, escribía con rapidez las líneas de código que constituirían la base del nuevo proyecto de la empresa. El reloj de la pared del despacho marcaba las 11:30 de la noche, pero Ardis parecía ajena a la hora. A sus 32 años, Ardis ya se había ganado la reputación de ser una de las desarrolladoras más prometedoras de Technovision, la principal empresa informática de Silicon Valley. Llevaba el pelo corto y oscuro recogido con descuido y unas gafas de montura fina en la nariz, un atributo invariable de las largas horas frente al ordenador. De repente, el silencio de la oficina se rompió con el sonido de un mensaje entrante. Ardis se apartó de su trabajo y miró la pantalla de su smartphone. Era Wilfred, su marido. ¿Vienes pronto a casa? Mamá ha hecho la cena. Ardis suspiró. Se había olvidado por completo de que hoy era jueves, el día de las cenas familiares semanales con Imogen, su suegra. Era una tradición que había surgido justo después de su matrimonio con Wilfred, 3 años atrás, y que se había cumplido rigurosamente desde entonces, a pesar de la evidente reticencia de Ardis. «Estaré allí en media hora», respondió rápidamente. Ardis se recostó en la silla y se dejó llevar por los recuerdos. Había conocido a Wilfred en una conferencia de desarrolladores hacía 5 años. Era encantador, un hombre alto, rubio, de ojos azules y sonrisa suave. Wilfred trabajaba como gestor de proyectos para una pequeña empresa y enseguida llamó la atención de Ardis por su inteligencia y sentido del humor. Su romance se desarrolló rápidamente. Un año después se casaron, y 6 meses más tarde, Ardis recibió una oferta de trabajo de Technovision. Era la oportunidad con la que siempre había soñado, y Wilfred apoyó su decisión de trasladarse a California. Sin embargo, Imogen, una mujer imperiosa de 55 años que no podía imaginar su vida lejos de su único hijo, también se trasladó con ellos. Desde el principio, la relación entre nuera y suegra no fue bien. Imogen consideraba excesivas las ambiciones profesionales de Ardis e insinuaba constantemente que una verdadera esposa debería dedicar más tiempo a su familia y a su marido. Ardis sacudió la cabeza volviendo a la realidad. Recogió rápidamente sus cosas y se dirigió a la salida de la oficina. Por el camino, se topó con Rachel, su supervisora inmediata. «Ardis, menos mal que te he pillado», sonrió Rachel. «Tengo grandes noticias para ti. Mañana en la Junta General anunciarán tu ascenso. Vas a ser la jefa de un nuevo proyecto para desarrollar inteligencia artificial para instalaciones médicas». El corazón de Ardis latía con más frecuencia. Era exactamente lo que había estado anhelando durante los 2 últimos años. «Gracias, Rachel. No te defraudaré», dijo, tratando de ocultar la emoción que la embargaba. «No lo dudo», respondió Rachel. «Te has ganado ese ascenso. Nos vemos mañana en la reunión». Ardis subió al coche, embargada por la emoción. Estaba impaciente por compartir la noticia con Wilfred. A pesar de su tensa relación con Imogen, Ardis estaba segura de que su marido se alegraría por ella. Al llegar a la casa, respiró hondo, preparándose para el inevitable encuentro con su suegra. Ardis abrió la puerta y entró en el amplio salón. Wilfred e Imogen ya estaban sentados a la mesa. «Por fin», dijo Imogen con un disgusto apenas perceptible en su voz. «Empezábamos a preocuparnos». «Lo siento, me entretuvieron en el trabajo», respondió Ardis tratando de mantener la calma. Wilfred se levantó y besó a su mujer en la mejilla. «No pasa nada, cariño. Siéntate, la cena se está enfriando». Ardis se sentó a la mesa, sintiendo la firme mirada de su suegra sobre ella. Imogen siempre sabía cómo crear una atmósfera de tensión con su mera presencia. «¿Qué tal el día, Wilfred?», preguntó Imogen, ignorando a su cuñada. «No ha ido mal, mamá. Hoy he tenido una reunión importante con un cliente».
Creo que estamos a punto de conseguir un contrato importante, respondió Wilfred con una sonrisa. Es maravilloso, hijo. Siempre supe que tendrías éxito. Imogen miró a su hijo con orgullo. Ardis sintió una punzada de irritación. Imogen nunca se había interesado por su trabajo, siempre centraba toda su atención en Wilfred. Yo también tengo noticias, dijo Ardis, decidiendo que ahora era tan buen momento como cualquier otro para compartir su éxito. Hoy me han comunicado un ascenso. Seré la jefa de un nuevo proyecto para desarrollar IA para medicina. Por un momento se hizo el silencio en la mesa. Wilfred parecía sorprendido y una leve expresión de disgusto apareció en el rostro de Imogen. Enhorabuena, querida, dijo por fin Wilfred, pero no había auténtica alegría en su voz. Es inesperado. Sí, inesperado, repitió Imogen. Espero que este nuevo puesto no te impida prestar la suficiente atención a tu familia. Wilfred se merece una esposa cariñosa, no una adicta al trabajo. Ardis sintió que el color se le subía a las mejillas. Estoy segura de que puedo compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares, dijo, intentando mantener la calma. Claro que puedes, querida, intervino Wilfred, tratando claramente de aligerar el ambiente. Vamos a cenar mejor. Mamá ha preparado tu asado favorito. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Imogen lanzaba miradas descontentas a Ardis de vez en cuando, y Wilfred intentaba mantener una conversación informal, evitando el tema del ascenso de su mujer. Cuando Imogen por fin se marchó, Ardis se sintió aliviada. Empezó a recoger la mesa cuando Wilfred se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «Escucha, Ardis», empezó tímidamente. «Me alegro por ti, por supuesto, pero ¿no crees que este nuevo puesto puede ser demasiado oneroso?» «Oneroso». Ardis se giró bruscamente, sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, ya trabajas bastante, y gestionar un proyecto es aún más responsabilidad. Quizá deberías pensártelo antes de aceptar». Ardis sintió que la ira crecía en su interior. «Llevo 2 años trabajando para este ascenso, Wilfred. Es una oportunidad única en la vida. ¿No te das cuenta de lo importante que es para mí?» Wilfred dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto conciliador. «Lo entiendo, de verdad. Es que quizá no sea el momento adecuado. Quiero decir, hemos hablado de tener un bebé. Hablamos de ello hace 1 año, y tú misma dijiste que aún no estábamos preparados», objetó Ardis. «Y ahora que tengo la oportunidad de hacer carrera, ¿de repente piensas en niños?» «Solo pienso en nuestro futuro», dijo Wilfred. «Mamá tiene razón, la familia tiene que ser lo primero». Ardis sintió que la desesperación la invadía. Había esperado el apoyo de su marido, pero en su lugar se encontró con la duda y la desaprobación. «¿Sabes qué, Wilfred? Discutámoslo mañana. Estoy cansada y quiero irme a la cama», dijo mientras se dirigía al dormitorio. Tumbada en la cama, Ardis no pudo dormir en mucho tiempo. Pensó en su ascenso, en la reacción de Wilfred e Imogen, en sus sueños y ambiciones. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía sola en su propia casa, y la sensación la asustaba más de lo que podía admitirse a sí misma. El sábado por la mañana temprano, Ardis se sentó en el porche de su casa y la de Wilfred, contemplando con nostalgia los suburbios. Una taza de café caliente le calentaba las palmas de las manos y el aire fresco refrescaba sus pensamientos. Después de una semana ajetreada y de la desagradable conversación de ayer con su marido, necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Wilfred salió al porche, un poco arrugado por la siesta. «Buenos días», dijo, sentándose junto a su mujer. «¿No puedes dormir?» Ardis asintió, sin apartar los ojos del horizonte. «Pensando en el trabajo y en nosotros». Wilfred suspiró. «Mira, Ardis, quería disculparme por lo de ayer. Debería haberte apoyado, y en cambio, de todos modos,
Me alegro por ti, de verdad. Ardis se volvió hacia su marido, mirándole fijamente a los ojos. Gracias, Wilfred. Pero no se trata solo de la conversación de anoche. Siento que algo ha cambiado entre nosotros, y no entiendo por qué. Wilfred bajó los ojos, claramente incómodo. Ya lo sé, es que es complicado. Dímelo, pidió Ardis en voz baja. Quiero entenderlo. Wilfred guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Sabes, nunca te he hablado con detalle de mi infancia y de cómo era nuestra familia. Ardis asintió, animándole a continuar. Mi padre, Jeremiah Newcastle, era un hombre de negocios de éxito. Creó una pequeña empresa de electrónica que acabó convirtiéndose en una gran corporación. Mi padre era un hombre autoritario, completamente inmerso en su trabajo. Rara vez venía a casa y cuando lo hacía, era solo para dar órdenes o reprenderle por algún paso en falso. Wilfred hizo una pausa, respirando hondo. Mamá Imogen era todo lo contrario. Dedicó toda su vida a su familia, renunciando a su carrera para criar a sus hijos. Éramos tres, yo y mis dos hermanas mayores, Eleanor y Beatrice. Nunca he conocido a tus hermanas, comentó Ardis. Nosotras no socializamos, respondió Wilfred con tristeza en la voz. Ambas se casaron pronto y se marcharon de casa en cuanto se les presentó la oportunidad. Yo fui el único hijo que quedó cerca de mis padres. Wilfred se levantó y se paseó por el porche, como si el movimiento le ayudara a ordenar sus pensamientos. Mi padre quería que siguiera sus pasos, que me hiciera cargo de la empresa, pero yo no tenía talento ni ganas para ello. Era un chico callado y tímido, más interesado en los libros y los ordenadores que en los negocios. Eso le causaba a mi padre un resentimiento constante. Ardis escuchó atentamente, empezando a comprender dónde crecían las raíces de las inseguridades de Wilfred. Mamá siempre me protegió, fue mi escudo contra la ira de mi padre. Me dijo que era especial, que necesitaba tiempo para encontrar mi camino. Su amor y su apoyo lo eran todo para mí. Wilfred volvió a sentarse junto a Ardis. Cuando tenía 16 años, mi padre enfermó gravemente. Cáncer. Murió un año después, dejando la empresa al borde de la quiebra debido a decisiones arriesgadas tomadas en los últimos meses de su vida. Lo siento mucho, Wilfred, dijo Ardis en voz baja, poniendo la mano en el hombro de su marido. Fue una época difícil. Mamá tenía el corazón destrozado y la responsabilidad de la familia recayó de repente sobre mí. Tuve que madurar rápidamente, aprender a tomar decisiones. Vendí la empresa para pagar las deudas y mi madre y yo nos mudamos a un piso pequeño. Fue entonces cuando decidí dedicarme a la informática. Era un área en la que me sentía seguro. Mi madre apoyó mi decisión, aunque sé que en el fondo esperaba que siguiera con el negocio de mi padre. Ardis empezó a darse cuenta de lo arraigada que estaba la influencia de Imogen en la vida de Wilfred. Cuando nos conocimos en aquella conferencia, continuó Wilfred con una leve sonrisa, me impresionaron tu confianza y tu ambición. Eras tan brillante, tan decidida. Me enamoré al instante. Ardis sonrió al recordar su primer encuentro. Tú también me impresionaste, tan inteligente, atento. Nuestra relación se desarrolló rápidamente, dijo Wilfred, pero tenía miedo de presentarte a tu madre. Sabía que podía ser difícil. Recuerdo nuestro primer encuentro con Imogen, dijo Ardis. Fue muy amable, pero sentí cierta tensión. Wilfred asintió. Mamá siempre fue muy protectora conmigo. Cuando le hablé de ti, de tu carrera, se mostró preocupada. Pensaba que una mujer con tanta ambición no podía ser una buena esposa y madre. Ardis sintió que le subía una oleada de irritación. ¿Y estabas de acuerdo con ella? No, claro que no, replicó Wilfred apresuradamente. Le dije que te quería y que tu carrera era una parte de ti que yo respetaba y valoraba. Pero no ha cambiado de opinión, observó Ardis. No, admitió Wilfred.
Intentó ser educada, pero pude ver que desaprobaba nuestra relación. Cuando te propuse matrimonio emocionada, Ardis recordó lo tenso que había sido su compromiso. Imogen les había sonreído y felicitado, pero había un claro disgusto en sus ojos. Después de casarnos, continuó Wilfred, mamá insistió aún más. Siempre estaba preguntando por los niños, insinuando que trabajabas demasiado. Intenté ignorarla, pero sus palabras se te quedaron grabadas. Terminó Ardis por él. Wilfred asintió, parecía culpable. Sé que está mal. Te quiero, Ardis, y estoy orgulloso de tus progresos. Es solo que a veces oigo la voz de mamá en mi cabeza y me dice que no soy lo bastante bueno, que no puedo tener tanto éxito como tú. Ardis sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su marido. Wilfred, eres maravilloso. Tu éxito no se mide solo por tu carrera. Eres inteligente, amable, cariñoso. Te quiero tal como eres. Wilfred sonrió débilmente. Gracias, Ardis. Lo sé con la mente, pero a veces mis miedos se apoderan de mí. Y cuando conseguiste ese ascenso, me sentí tan pequeño e insignificante. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Ardis, cogiendo la mano de su marido. Tenía miedo, admitió Wilfred. Miedo de parecer débil, miedo de que te decepcionara. Ardis atrajo a su marido hacia sí y lo rodeó con los brazos. Nunca tengas miedo de ser sincero conmigo, Wilfred. Somos un equipo, ¿recuerdas? Debemos apoyarnos mutuamente. Permanecieron sentados en silencio durante un rato, observando cómo el sol se elevaba cada vez más. Creo que tenemos que hablar con tu madre, todos juntos, aclarar la situación de una vez por todas. Wilfred se puso tenso. ¿Estás seguro? Esta podría ser una conversación difícil. Estoy seguro, dijo Ardis con firmeza. No podemos dejar que esta tensión destruya nuestra familia. Debemos encontrar la manera de vivir en paz y respeto mutuo. Wilfred asintió, aunque aún podía leer la preocupación en sus ojos. Tienes razón. Llamaré a mamá y la invitaré a comer mañana. Ardis sonrió, sintiendo que la esperanza se agitaba en su corazón. Sabía que la conversación no sería fácil, pero era un paso necesario para sanar a su familia. Pasaron el resto del día juntas, disfrutando de su mutua compañía y preparándose para la próxima conversación con Imogen. Ardis sentía que esta conversación con Wilfred había abierto un nuevo camino en su relación y estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en su mano para preservar y fortalecer su matrimonio a pesar de todos los obstáculos. Por la noche, tumbada en la cama, Ardis reflexionó sobre lo que había pasado Wilfred, sobre la influencia de Imogen en sus vidas y sobre su propio lugar en esta compleja dinámica familiar. Se dio cuenta de que les esperaban tiempos difíciles, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad y por su familia. Cuando Ardis se durmió, estrechó con fuerza la mano de Wilfred entre las suyas, sintiendo la conexión que últimamente parecía haberse perdido entre ellos. Sabía que el día siguiente traería nuevos retos, pero estaba segura de que juntos podrían superar cualquier dificultad. El lunes comenzó para Ardis con una sensación de excitación y expectación. Entró en la oficina de Technovision 15 minutos antes de lo habitual, sintiendo que el corazón le latía en el pecho con una mezcla de miedo y emoción. Hoy era su primer día como gestora de un proyecto de desarrollo de inteligencia artificial para instalaciones médicas. Rachel, su antigua jefa y ahora colega, se reunió con Ardis a la entrada de la sala de conferencias. ¿Lista para el gran día?, le preguntó con una sonrisa. Ardis respiró hondo. Espero que sí. Un poco nerviosa, la verdad. Es normal, le aseguró Rachel. Lo superarás. Creo en ti. La reunión empezó a las 9 de la mañana. Ardis fue presentada al equipo como la nueva jefa de proyecto y sintió las miradas curiosas de sus compañeros. Algunos le sonreían, otros parecían recelosos.
Ardis se dio cuenta de que tendría que ganarse la confianza y el respeto de aquella gente. Tras las presentaciones, Ardis empezó a exponer su visión del proyecto. Habló del potencial de la inteligencia artificial en medicina, de cómo sus avances podrían salvar miles de vidas y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades complejas. Con cada palabra sentía que su confianza aumentaba y que los ojos de sus colegas se iluminaban con interés. Al final de la presentación, Ardis ya se sentía en su elemento. Le llovían las preguntas y se entabló un animado debate. Respondió con claridad y seguridad, demostrando un profundo conocimiento del tema y su voluntad de cooperar. Después de la reunión, Marcus, uno de los principales desarrolladores del equipo, se acercó a Ardis. «Impresionante presentación, Ardis», le dijo. «Me alegro de que seas tú quien dirija este proyecto. Tienes una visión». Ardis sintió una oleada de orgullo. «Gracias, Marcus. Espero que la colaboración sea fructífera». El día pasó volando en un torbellino de reuniones, discusiones y planificación. Cuando Ardis se dispuso a volver a casa, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Se sorprendió al darse cuenta de que había perdido 3 llamadas de Wilfred y 5 mensajes. El último mensaje decía: «Ardis, mamá ha hecho la cena. Llevamos 2 horas esperándote. ¿Vendrás pronto?». Ardis sintió una punzada de culpabilidad. Se había olvidado por completo de la cena familiar. Recogió rápidamente sus cosas y se apresuró a llegar a casa. Cuando Ardis abrió la puerta, la recibió un silencio incómodo. Wilfred estaba sentado en el salón mirando la televisión, e Imogen se afanaba en la cocina. «Lo siento, me he retrasado en el trabajo», empezó Ardis. «Ha sido un primer día muy ajetreado». Wilfred se volvió hacia ella, y Ardis vio en sus ojos una mezcla de decepción y preocupación. «Estábamos preocupados. Podrías haber llamado». «Lo sé, es culpa mía», admitió Ardis. «No volverá a ocurrir». Imogen salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Oh, te dignas a aparecer por fin», dijo con irritación apenas disimulada. «Hace siglos que la comida está fría». Ardis sintió una oleada de irritación surgir en su interior, pero trató de contenerse. «Lo siento mucho, Imogen. Déjame calentar la cena». «No hace falta que te molestes», respondió Imogen con frialdad. «Se está haciendo tarde. Creo que me iré a casa». Wilfred se levantó. «Madre, no te vayas. Cenemos todos juntos». Pero Imogen ya se dirigía a la puerta. «En otro momento, querido. Seguro que Ardis está demasiado cansada después de su gran día de trabajo». Cuando la puerta se cerró tras Imogen, un pesado silencio se cernió sobre la casa. «Ardis, quedamos en que intentaríamos cenar juntos», dijo Wilfred, hundiéndose cansado en el sofá. «Lo sé, lo sé». Ardis se sentó a su lado. «Es que hoy ha sido un día muy ajetreado. He estado presentando el proyecto al equipo, discutiendo la estrategia». «Sé que tu trabajo es importante», la interrumpió Wilfred. «Pero la familia también es importante. Mamá te hizo tu comida favorita especialmente». Ardis sintió que la culpa la abrumaba. «Te prometo que no volverá a ocurrir. Cenaremos en familia mañana y te compensaré». Wilfred asintió, pero Ardis pudo ver que seguía disgustado. Las semanas siguientes pasaron como un borrón para Ardis. Se lanzó de cabeza a trabajar en el proyecto, a menudo quedándose en la oficina hasta altas horas de la noche. Cada día traía nuevos retos y descubrimientos, y Ardis sentía que por fin estaba haciendo lo que siempre había soñado. En casa, sin embargo, el ambiente era cada vez más tenso. Imogen empezó a aparecer en su casa con más frecuencia, siempre encontrando algo que criticar. La cena no era suficientemente buena, la casa no estaba limpia. Wilfred parecía cansado y mal alimentado. «Cariño», le dijo Imogen un día que Ardis y ella estaban solas en la cocina,
Sé que tu carrera es importante para ti, pero ¿no crees que estás descuidando tus deberes como esposa? Ardis sintió que la ira hervía en su interior. Imogen, hago todo lo que puedo. Estoy trabajando en un proyecto importante que podría salvar vidas. Al hacerlo, siempre saco tiempo para Wilfred. ¿En serio? Imogen enarcó una ceja con escepticismo. Y creo que mi hijo parece infeliz últimamente. Quizá deberías pensar en bajar un poco el ritmo de trabajo. Ardis respiró hondo, intentando mantener la calma. Agradezco tu preocupación por Wilfred, pero te aseguro que él y yo estamos muy bien. Nuestra relación es asunto nuestro. Imogen apretó los labios. Claro que lo es, querida. Solo quiero que mi hijo sea feliz. Esta conversación dejó en Ardis un pozo desagradable. Empezó a notar que Wilfred estaba cada vez más de acuerdo con su madre, apoyando sus comentarios de que Ardis trabajaba demasiado. Quizá mamá tenga razón, le dijo una noche en que Ardis volvió a llegar tarde a casa. Quizá deberías bajar un poco el ritmo. Ardis sintió que la desesperación la invadía. Wilfred, sabes lo importante que es este proyecto. Estamos en la cúspide de un gran avance en tecnología médica. No puedo dejarlo todo. No te estoy pidiendo que lo dejes todo, objetó Wilfred. Es que tal vez podrías venir a casa más temprano, pasar más tiempo conmigo, con nosotros. Ardis vio la genuina preocupación en los ojos de su marido y sintió que su corazón se desgarraba entre su amor por él y su pasión por el trabajo. Lo intentaré, prometió abrazando a Wilfred. Encontraré la manera de compaginarlo todo. Pero encontrar el equilibrio fue más difícil de lo que Ardis había previsto. Intentaba llegar pronto a casa, pero a menudo se llevaba el trabajo consigo y se pasaba las tardes frente al portátil. Wilfred parecía cada vez más frustrado, y los comentarios de Imogen eran cada vez más sarcásticos. Una noche, mientras Ardis trabajaba en un informe importante, sentada en el sofá junto a Wilfred viendo la televisión, sonó el timbre de la puerta. «Debe de ser mamá», dijo Wilfred, levantándose. «Ha prometido traer la tarta». Ardis reprimió un suspiro. La aparición de Imogen era lo último que deseaba en aquel momento. «Cariño», llegó la voz de Imogen desde el pasillo. «He traído tu tarta de manzana favorita». «Oh, Ardis, ¿estás en casa?» ¡Qué sorpresa!». Ardis levantó la vista de su portátil. «Hola, Imogen». «Sí, hoy trabajo desde casa». Imogen lanzó una mirada crítica al salón, que estaba lleno de papeles y libros de Ardis. «Ya veo, y yo que esperaba que pudiéramos pasar una tarde en familia, pero por lo visto tienes demasiadas cosas importantes que hacer». Wilfred parecía incómodo. «Mamá, Ardis quiere pasar más tiempo en casa». «Por supuesto, querido», dijo Imogen con una sonrisa falsa. «Seguro que estar sentada junto a tu marido, metida en el ordenador, es exactamente lo que sueñan todos los matrimonios». Ardis sintió que su paciencia se agotaba. «Imogen, aprecio tu preocupación, pero...». «No me hagas caso», la interrumpió Imogen. «Solo soy una anciana que no entiende nada de la vida moderna. Wilfred, querido, ¿quizás puedas ayudarme en la cocina?». Mientras Wilfred e Imogen se retiraban a la cocina, Ardis oyó su conversación en voz baja. «Mamá, por favor, no empieces», decía Wilfred. «Solo estoy preocupada por ti, hijo», respondió Imogen. «Te mereces una esposa que te preste atención a ti, no a tu carrera». Ardis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cerró el portátil y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que la situación se estaba descontrolando, pero no sabía cómo arreglarla. La tensión en la casa de Newcastle crecía día a día. Ardis sentía que se alejaba de Wilfred, a pesar de sus esfuerzos por conciliar el trabajo y la vida familiar. Imogen parecía ser una presencia invisible constante en su casa, incluso cuando no estaba físicamente. Una noche,
Cuando Ardis regresó del trabajo antes de lo habitual, con la esperanza de pasar tiempo con su marido, encontró a Wilfred e Imogen enzarzados en una animada conversación en el salón. La conversación se interrumpió bruscamente en cuanto ella entró en la habitación. ¿De qué habláis?, preguntó Ardis, sintiendo que la ansiedad se acumulaba en su interior. Wilfred parecía avergonzado, pero Imogen respondió con una sonrisa falsa. No mucho, querida. Solo discutimos asuntos familiares. Ardis sintió que su paciencia se agotaba. ¿Asuntos familiares? ¿Y por qué dejasteis de hablar cuando entré? Ardis, no empieces, suspiró Wilfred. ¿Que no empiece con qué? Ardis alzó la voz. ¿Que no pregunte por lo que pasa en mi propia familia? Imogen se levantó, manteniendo aún una expresión indiferente. Creo que será mejor que me vaya. Está claro que tenéis que hablar. No, Imogen, quédate, dijo Ardis con firmeza. Creo que ya es hora de que hablemos claro. Wilfred parecía nervioso, cambiando la mirada de su mujer a su madre. Quizá ahora no. Todos estamos cansados. No, Wilfred, replicó Ardis. Exactamente ahora. Estoy cansada de estas reticencias, de la tensión constante en la casa. Imogen se hundió lentamente en su silla, cruzando las manos sobre el regazo. Bueno, si insistes, hablemos. Ardis respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sé que no apruebas mi trabajo, Imogen. Sé que piensas que es como si descuidara a mi familia por el bien de mi carrera, pero no es así. ¿Ah, sí? Imogen enarcó una ceja. Siempre te quedas hasta tarde en el trabajo, trayendo trabajo a casa. ¿Cuándo fue la última vez que Wilfred y tú pasasteis una tarde juntos sin hablar de vuestro proyecto? Es temporal, objetó Ardis. Estamos en una fase importante del desarrollo. Una vez que hayamos terminado. Y luego vendrá el siguiente proyecto, la interrumpió Imogen. ¿Y el siguiente? ¿Cuándo te darás cuenta por fin de que la familia es más importante que la carrera? Ardis sintió que la ira hervía en su interior. ¿Y por qué tengo que elegir? ¿Por qué no puedo tener a la vez una familia y una carrera de éxito? Porque es imposible, exclamó Imogen. No puedes ser una buena esposa y madre si todos tus pensamientos están ocupados con el trabajo. Mamá, intentó intervenir Wilfred, pero Imogen le ignoró. Eres egoísta, Ardis, continuó. Solo piensas en ti misma, en tus ambiciones. ¿Qué hay de mi hijo? ¿Y tus futuros hijos? Ardis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quiero a Wilfred, y quiero tener hijos, pero también quiero realizarme en mi profesión. ¿Por qué eso me convierte en una mala persona? Porque no puedes servir a dos amos. Imogen alzó la voz. Tu deber es ser una buena esposa, hacer que la casa sea acogedora, cuidar de tu marido, y tú... ¡Basta!, gritó de pronto Wilfred, interponiéndose entre su madre y su mujer. ¡Basta las dos! Un pesado silencio se hizo en la habitación. Ardis miró a su marido, esperando su apoyo, pero Wilfred parecía confuso y deprimido. Wilfred, dijo Ardis en voz baja, di algo. ¿Qué piensas de todo esto? Wilfred se pasó una mano por el pelo, claramente sin saber qué decir. No lo sé, Ardis, te quiero, pero... Mamá tiene razón en algo. Últimamente me siento sola. Ardis sintió que se le apretaba el corazón. Wilfred, yo... No, escucha, la interrumpió Wilfred. Estoy orgulloso de ti, de verdad, pero echo de menos nuestras tardes juntos, nuestras conversaciones no relacionadas con el trabajo. Te echo de menos, Ardis. Imogen sonrió triunfante. ¿Lo ves? Hasta Wilfred se da cuenta. Quizá deberías pensar en dejarlo. ¿Dejarlo? Ardis no podía creer lo que oía. ¿Estás loca? No puedo abandonar un proyecto en el que llevo trabajando tanto tiempo. ¿Por qué no?, preguntó Wilfred, y Ardis se dio cuenta con horror de que estaba considerando seriamente la idea. Podríamos empezar una nueva vida, quizá mudarnos a otra ciudad, lejos de todo este estrés. Wilfred,
No lo entiendes. Ardis sintió que el pánico la invadía. Este proyecto es una parte de mí. No puedo renunciar a él. ¿Así que el proyecto es más importante para ti que tu familia? Preguntó Wilfred con amargura. No, por supuesto que no, exclamó Ardis. ¿Pero por qué tengo que elegir? ¿Por qué no puedo tener las dos cosas? Porque es imposible, volvió a interponer Imogen. Wilfred, querido, díselo. Dile que debe elegir familia o trabajo. Wilfred parecía desgarrado por las contradicciones, pero bajo la firme mirada de su madre parecía haberse decidido. Ardis, dijo en voz baja pero con firmeza, creo que deberías dejarlo. Ardis sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Qué, Wilfred? No puedes hablar en serio. Lo digo en serio, la interrumpió Wilfred. Su voz sonaba cada vez más segura. Estoy harto de esto, Ardis. Quiero una familia normal, una esposa que esté en casa cuando yo llegue del trabajo, niños que no sean criados por una niñera mientras mamá está en reuniones importantes. Pero yo no soy así, gritó Ardis, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo sabías cuando te casaste conmigo. Sabías que era ambiciosa, que mi carrera era importante para mí. La gente cambia, Ardis, dijo Wilfred sin mirarla a los ojos. Y las prioridades también cambian. Pensé que podría aguantar tu trabajo, pero ya no puedo. Imogen puso la mano en el hombro de su hijo con cara de satisfacción. Has dicho todo lo correcto, cariño. Ardis tiene que darse cuenta de que la familia es lo primero. Ardis podía sentir la rabia creciendo en su interior. Estáis los dos locos. No voy a dejarlo solo porque a ti te apetezca. Esta es mi vocación, mi pasión. Entonces tendrás que elegir, dijo Wilfred con rigidez. O el trabajo o yo. Ardis no podía creer lo que estaba ocurriendo. Miró al marido que creía conocer tan bien y no lo reconoció. Wilfred, por favor, dijo suplicante, hablemos de esto tranquilamente, sin tu madre. Mi madre no tiene nada que ver con esto, gritó de pronto Wilfred, y Ardis retrocedió sorprendida. Es mi decisión, no puedo seguir viviendo así, Ardis. Quiero una familia normal. Dio un paso hacia ella y Ardis retrocedió instintivamente. Nunca había visto a su marido tan enfurecido. Wilfred, cálmate, dijo ella, intentando mantener la calma. Me estás asustando. ¿Te estoy asustando? Rió Wilfred con amargura. ¿Qué te parece la forma en que me asustas? Todos los días temo que te marches y me dejes por tu preciosa carrera. Cogió el jarrón de la mesa y lo lanzó contra la pared con fuerza. Ardis chilló mientras los fragmentos se esparcían por la habitación. «Wilfred», exclamó Imogen, pero había más sorpresa que juicio en su voz. Ardis sintió que el miedo la invadía. Nunca había visto a su marido tan agresivo. Creo que será mejor que me vaya», dijo con voz temblorosa. «¿A dónde?», rugió Wilfred. «¿A tus preciosos ordenadores? ¿A tu proyecto que es más importante que yo?». Dio otro paso hacia ella y Ardis se sintió de espaldas contra la pared. Wilfred se cernía sobre ella, con los ojos encendidos de ira. «Wilfred, por favor», susurró Ardis. «Me estás asustando». Por un momento, algo parecido a la comprensión brilló en los ojos de Wilfred, pero desapareció rápidamente. Se dio la vuelta y pateó la silla, haciéndola volar por la habitación. «¡Fuera!», gritó. «¡Fuera y no vuelvas hasta que decidas qué es más importante para ti!». Ardis no necesitó que se lo dijeran dos veces. Cogió su bolso y salió corriendo de la casa, oyendo a sus espaldas a Imogen decirle algo a Wilfred en tono tranquilizador. Una vez fuera, Ardis finalmente dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo era posible que su amado marido se hubiera convertido en un extraño tan agresivo? Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de su madre. «¿Mamá?», dijo entre lágrimas cuando oyó una voz familiar. «Necesito ayuda. ¿Puedo ir?».
Media hora después, Ardis estaba sentada en la cocina de casa de sus padres, con una taza de té caliente entre las manos. Su madre, Eleanor, estaba sentada a su lado, cogida de la mano de su hija, mientras su padre, Gerald, paseaba por la cocina con el rostro sombrío. ¿Y de verdad tiró el jarrón?, preguntó Eleanor, aún sin creerse lo que había oído. Ardis asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. Nunca lo había visto así. Era como un extraño. Todo es influencia de su madre, refunfuñó Gerald. Siempre dije que Imogen era una manipuladora. Papá, por favor, dijo Ardis cansada. Ahora no es el momento de acusar a nadie. No, sí es el momento, objetó Gerald. ¿Esta mujer está arruinando tu matrimonio y tú la defiendes? No la estoy defendiendo, dijo Ardis. Es que no sé qué hacer ahora. Eleanor acarició suavemente la mano de su hija. Cariño, no tienes que tomar una decisión ahora mismo. Necesitas tiempo para pensar las cosas. ¿Pero qué tengo que meditar?, preguntó Ardis con amargura. Wilfred me ha dejado claro que debo elegir entre él y mi carrera. ¿Cómo puede pedirme eso? No es justo, convino Gerald. No deberías tener que sacrificar tus sueños por nadie, ni siquiera por tu marido. Pero le quiero, susurró Ardis. Pensé que estaríamos juntos toda la vida. Eleanor abrazó a su hija. El amor no debería exigir tales sacrificios, querida. El verdadero amor sostiene e inspira. Ardis asintió, sintiéndose abrumada por emociones contradictorias. No entiendo cómo hemos llegado a este punto. Cuando nos casamos, Wilfred estaba orgulloso de mi carrera. Me apoyaba. ¿Qué ha cambiado? Imogen cambió, dijo Gerald. Nunca aprobó tu independencia, Ardis, y ahora utiliza su influencia sobre Wilfred para manipularlo. Pero Wilfred es un hombre adulto, objetó Ardis. ¿Cómo puede dejar que su madre le dicte cómo vivir su vida? A algunas personas les cuesta liberarse de la influencia paterna, dijo Eleanor en voz baja, sobre todo si esa influencia se ha ejercido durante toda su vida. Ardis suspiró, sintiéndose agotada y devastada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ahora tienes que descansar, dijo Eleanor con firmeza. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, y mañana pensaremos juntos cómo proceder. Gracias, susurró Ardis, sintiéndose abrumada por la gratitud hacia sus padres. Y no te atrevas a renunciar, añadió Gerald. Has trabajado demasiado para conseguir este puesto. No dejes que nadie te arrebate tus sueños. Ardis sonrió débilmente. No voy a renunciar, papá, pero tampoco quiero perder a Wilfred. No sé cómo conciliar las dos partes de mi vida. Encontrarás la manera, dijo Eleanor con confianza. Siempre has sido una chica fuerte e inteligente, y estaremos ahí para apoyarte decidas lo que decidas. Ardis asintió, sintiendo que la fatiga la abrumaba. Los acontecimientos de la noche empezaban a pasarle factura y sentía que los párpados le pesaban. Ve a descansar, dijo Eleanor, ayudando a su hija a levantarse. La mañana es más sabia. La mañana encontró a Ardis en casa de sus padres. Se despertó con el corazón encogido. Los recuerdos del conflicto de la noche anterior con Wilfred aún estaban frescos en su mente. Bajó a la cocina y encontró a su madre preparando el desayuno. «Buenos días, querida», dijo Eleanor suavemente, poniendo una taza de café delante de su hija. «¿Cómo te encuentras?» Ardis suspiró, rodeando la taza con los brazos. «Sinceramente, no lo sé. Todo parece tan irreal». Eleanor se sentó a su lado, apoyando una mano en el hombro de su hija. «Es normal. Necesitas tiempo para entender las cosas». En ese momento Gerald entró en la cocina, con el rostro sombrío. «Ha llamado Wilfred», dijo sin preámbulos. «Quiere hablar con Ardis». Ardis sintió que el corazón le latía con más frecuencia. «¿Qué le has dicho?» «Que volverá a llamar cuando esté listo», contestó Gerald mientras se servía un poco de café.
Ardis, no tienes que hablar con él si no quieres. Ardis negó con la cabeza. No, tengo que hacerlo. No podemos ignorar el problema. Eleanor apretó suavemente la mano de su hija. Vamos a ir contigo. No quiero que estés a solas con él después de lo que pasó ayer. Ardis quiso objetar, decir que era capaz de arreglársela sola, pero una parte de ella agradeció el apoyo de sus padres. Gracias, dijo en voz baja. Una hora más tarde estaban llegando a la casa de Ardis y Wilfred. Ardis sintió que el nerviosismo la invadía. ¿Qué le diría a su marido? ¿Cómo reaccionaría él ante la presencia de sus padres? Wilfred abrió la puerta casi en cuanto sonó el timbre. Parecía agotado, con ojeras, como si hubiera pasado la noche en vela. Ardis, exhaló con evidente alivio. Luego su mirada se desvió hacia Eleanor y Gerald y su rostro se tensó. No me había dado cuenta de que veníais todos juntos. Estamos aquí para apoyarnos, dijo Gerald con firmeza, poniendo una mano en el hombro de su hija. Wilfred asintió, haciéndose a un lado. Pasad. Entraron en el salón, y Ardis notó de inmediato la ausencia del jarrón que Wilfred había roto ayer. No quedaba rastro del conflicto de ayer, pero la tensión en el aire era casi palpable. Ardis, yo quería disculparme por lo de ayer, empezó Wilfred, frotándose nerviosamente el borde de la camisa. No debería haber reaccionado así. No sé qué me pasó. Ardis miró a su marido con atención. Wilfred, me has asustado. Nunca te había visto así. Lo sé, y lo siento. Wilfred dio un paso hacia ella, pero Gerald se interpuso entre ambos con postura protectora. Creo que será mejor que mantengas las distancias, dijo fríamente. Wilfred puso cara de asombro, pero asintió. Lo comprendo. Ardis, solo quiero que hablemos, para encontrar una salida a esta situación. Ardis respiró hondo. Wilfred, me exigiste que eligiera entre tú y mi carrera. ¿Cómo pudiste pedirme eso? Estaba disgustado, intentó explicar Wilfred. Sentía que te estaba perdiendo, que tu trabajo se estaba volviendo más importante que nuestro matrimonio. Pero no lo es, exclamó Ardis. Te quiero, Wilfred, pero también amo mi trabajo. ¿Por qué tengo que elegir? En ese momento se abrió la puerta principal e Imogen entró en el salón. Se quedó helada al ver la compañía reunida. No sabía que tuviéramos invitados, dijo, deteniendo la mirada en los padres de Ardis. Gerald se tensó. No estamos aquí como invitados. Estamos aquí para apoyar a nuestra hija después del incidente de ayer. Imogen apretó los labios. Estoy segura de que Wilfred y Ardis son capaces de resolver sus propias diferencias. ¿Diferencias?, dijo Eleanor indignada. Tu hijo amenazó a nuestra hija. No he amenazado, exclamó Wilfred. Simplemente, perdí el control por un momento. ¿Y se supone que eso debe calmarnos?, preguntó Gerald con la voz llena de sarcasmo. La situación se estaba caldeando. Ardis podía sentir cómo la tensión en la habitación aumentaba a cada segundo que pasaba. Mirad, empezó ella, intentando calmar a todo el mundo. Vamos a... Pero Wilfred la interrumpió. No, Ardis, yo quiero saber, ¿de verdad crees que podría hacerte daño? Ardis miró a su marido sin saber qué responder. Wilfred, ayer me asustaste, nunca te había visto tan agresivo. Porque tú le llevaste a ese estado, interpuso Imogen, por tu egoísmo, por tu obsesión por el trabajo. No te atrevas a acusar a mi hija, exclamó Eleanor, dando un paso hacia Imogen. La situación se estaba descontrolando. Todos se gritaban, las acusaciones volaban por la habitación. Ardis sintió que el pánico la invadía. ¡Basta!, gritó, intentando tapar el ruido general. Por favor, hablemos con calma. De repente, Wilfred la agarró del brazo y tiró de ella hacia él. Ardis, diles que se vayan. Esto es asunto nuestro, solo nuestro. Wilfred, suéltame, dijo Ardis, intentando liberar su mano.
Me haces daño. He dicho que las sueltes, gritó Wilfred. Su agarre se hizo aún más fuerte. Suelta a mi hija, rugió Gerald, corriendo hacia ellos. Todo sucedió en un instante. Wilfred, al ver que Gerald se acercaba, empujó bruscamente a Ardis. Ella perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza con el borde de la mesita. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Ardis yacía en el suelo, aturdida, sintiendo un hilillo de sangre que le corría por la sien. ¡Ardis!, gritó Eleanor corriendo hacia su hija. Wilfred se quedó inmóvil, con la cara blanca como la tiza. No era mi intención, susurró. Gerald agarró a Wilfred por el cuello de la camisa. ¡Tú! ¿Cómo te atreves a levantarle la mano a mi hija? Fue un accidente, exclamó Imogen, tratando de apartar a Gerald de su hijo. Ardis se incorporó lentamente, sujetándose la cabeza. Miró a Wilfred, y en sus ojos vio miedo y remordimiento. Pero había algo más, algo que nunca antes había notado. Una frialdad, alienación. En ese momento, Ardis se dio cuenta de que había pasado el punto de no retorno. Ya no podía quedarse en esta casa con este hombre que una vez había sido el amor de su vida. «Me voy», dijo en voz baja, poniéndose en pie con la ayuda de su madre. «¿Qué?». Wilfred pareció salir de su aturdimiento. «No, Ardis, por favor, no era mi intención. Hablemos». «No hay nada de qué hablar», replicó Ardis con voz tranquila y decidida. «Es el fin, Wilfred. No puedo seguir viviendo así». «Pero no puedes irte sin más», exclamó Imogen. «Sois marido y mujer. Tenéis que solucionar vuestros problemas». Ardis se volvió hacia su suegra, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. «Tú, todo es culpa tuya. Manipulaste a Wilfred, lo pusiste en mi contra, pero, ¿sabes qué? No voy a dejar que sigas controlando mi vida». Se volvió hacia sus padres. «Mamá, papá, quiero salir de aquí, ahora mismo». Gerald asintió, todavía lanzando miradas furiosas a Wilfred. «Claro que quieres, cariño. Vámonos». Mientras se dirigían a la salida, Wilfred hizo un último intento. «Ardis, por favor, te quiero. Podemos arreglar esto». Ardis se detuvo en la puerta y se volvió hacia su marido. «No, Wilfred, no podemos. Traicionaste mi confianza. Levantaste la mano contra mí. Es imperdonable». «Pero nuestro matrimonio», empezó Wilfred. «Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me exigiste que eligiera entre tú y mi carrera», dijo Ardis con firmeza. «Merezco un compañero que me apoye, no que intente cambiarme». Con esas palabras, salió de la casa, sintiendo que el peso caía de sus hombros con cada paso. Sí, le esperaba la incertidumbre. Sí, tenía que soportar el dolor de la separación. Pero Ardis sabía que había tomado la decisión correcta. Sentada en el coche de sus padres, Ardis vio desaparecer en la distancia la casa que una vez creyó suya. Sintió una mezcla de tristeza y alivio. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Eleanor en voz baja. Ardis se lo pensó un momento. «A casa», dijo al fin. «A tu casa. Necesito tiempo para pensar las cosas y decidir qué hacer a continuación». Hacía una semana que Ardis había abandonado la casa que compartía con Wilfred. Se había instalado temporalmente con sus padres, intentando recomponer los pedazos de su vida. Cada mañana, al despertarse en su antigua habitación, olvidaba momentáneamente lo ocurrido, pero la realidad volvía rápidamente, trayendo consigo el peso de la decisión que había tomado. Aquella mañana, Ardis estaba sentada en la cocina de la casa de sus padres, sorbiendo lentamente su café y viendo las noticias en su tableta. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus cavilaciones. Era Wilfred. «Ardis, por favor, hablemos. No puedo seguir así, te echo de menos». Ardis sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella quería contestar, pero otra recordaba el dolor y el miedo que había sentido aquella noche. Dejó el teléfono a un lado sin contestar.
Eleanor entró en la cocina con cara de preocupación. «Cariño, ¿estás bien? Pareces disgustada». Ardis suspiró. Wilfred escribió, pidiendo volver a hablar. Eleanor se sentó junto a su hija, cogiéndole la mano con suavidad. «¿Quieres hablar con él?» «No lo sé, mamá», respondió Ardis con sinceridad. «Una parte de mí quiere darle la oportunidad de explicarse, pero la otra parte solo quiere seguir adelante». «Es normal sentirse así», dijo Eleanor suavemente. «Has pasado por muchas cosas. Nadie espera que sepas qué hacer de inmediato». En ese momento Gerald entró en la cocina, con el rostro sombrío. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Ha llamado Imogen. Viene hacia aquí». Ardis sintió que el pánico la invadía. «¿Qué? ¿Por qué?» «Dijo que quería hablar, para intentar arreglar las cosas», respondió Gerald con voz escéptica. Eleanor se puso tensa. «Podemos rechazarla. No tienes por qué salir con ella, Ardis». Ardis se lo pensó un momento. Una parte de ella quería esconderse, evitar la confrontación, pero otra parte se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad. «No», dijo finalmente. «Hablaré con ella. Es mejor acabar con esto ahora». Una hora más tarde sonó el timbre. Ardis respiró hondo, preparándose para la conversación que se avecinaba. Cuando abrió la puerta, Imogen estaba frente a ella, con un aspecto inusualmente deprimido. «Hola, Ardis», dijo en voz baja. «Gracias por acceder a verme». Ardis asintió en silencio, dejando entrar a su suegra en la casa. Entraron en el salón, donde Eleanor y Gerald ya esperaban con caras de desconfianza. Imogen se sentó en una silla, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Ardis, yo he venido a disculparme», empezó con voz temblorosa. «Lo que ha pasado es imperdonable. Sé que soy en gran parte culpable de la situación». Ardis miró fijamente a la mujer que siempre le había parecido tan fuerte e inquebrantable. Ahora, Imogen parecía destrozada, y la visión le produjo sentimientos encontrados. «¿Por qué lo hicieron?», preguntó Ardis en voz baja. «¿Por qué intentabas constantemente destruir nuestro matrimonio?». Imogen bajó los ojos. «Tenía miedo», admitió. «Miedo de perder a mi hijo. Es tan fuerte, tan independiente. Pensé que me lo quitarías». «Pero yo nunca quise eso», exclamó Ardis. «Yo quería a Wilfred. Quería que fuéramos una familia». «Lo sé», asintió Imogen. «Ahora me doy cuenta. Pero entonces todo lo que vi fue una amenaza. No podía soportar la idea de que mi hijo pudiera ser feliz sin mi presencia constante en su vida». Gerald resopló. «¿Y por eso decidiste destruir su matrimonio?». Imogen negó con la cabeza. «No pretendía arruinarlo. Simplemente pensé que estaba haciendo lo mejor para Wilfred. Estaba tan segura de saber lo que él necesitaba». Ardis sintió que la ira y la compasión luchaban en su interior. «¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora?». «Ahora veo el error que cometí», respondió Imogen en voz baja. «He arruinado la felicidad de mi hijo. Y tu felicidad, Ardis. He venido a pedirte perdón y a preguntar si hay alguna posibilidad de arreglar las cosas». Ardis sintió que se le apretaba el corazón. «No lo sé, Imogen. Lo que pasó no es solo una pelea que se pueda olvidar. Wilfred levantó la mano contra mí». «Lo sé», susurró Imogen. «Y es imperdonable. Pero Ardis, él está sufriendo. Se ha dado cuenta de su error. Quizás podríais hablar». Eleanor intervino. «Imogen, no puedes pedirle a Ardis que vuelva a una relación potencialmente peligrosa». «No le estoy pidiendo que vuelva», exclamó Imogen. «Solo esperaba que tal vez hubiera una oportunidad de hacer las cosas bien, un nuevo comienzo». Ardis respiró hondo. «Imogen, agradezco tu visita y tus disculpas, pero no estoy preparada para hablar de volver ahora mismo. Necesito tiempo». Imogen asintió, con lágrimas brillando en los ojos.
Lo comprendo. Solo quería que supieras que lo siento, y que Wilfred también lo siente. Te quiere, Ardis. El amor no debería doler, dijo Ardis en voz baja. Imogen se levantó, dándose cuenta de que la conversación había terminado. Lo sé. Ya te dejaré sola, pero si alguna vez quieres hablar, estaré encantada. Cuando Imogen se fue, Ardis se sintió abrumada por la emoción. No sabía si llorar o gritar. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Elinor abrazando a su hija. Ardis negó con la cabeza. No lo sé, mamá. Es que no sé qué sentir. Gerald se acercó a ellas. No tienes que decidir nada ahora mismo, pequeña. Tienes tiempo para pensarlo. Ardis asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo de sus padres. Pero en el fondo sabía que la decisión ya estaba tomada. No podía volver con Wilfred, no ahora. Probablemente nunca. Mientras tanto, en casa de Wilfred y Ardis, Wilfred estaba sentado en el salón vacío mirando la fotografía de su boda. No podía creer cómo habían salido las cosas. ¿Cómo había podido dejar que su madre le afectara así? ¿Cómo pudo levantarle la mano a la mujer que más amaba en el mundo? El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Era Imogen, que regresaba de su conversación con Ardis. ¿Y bien?, preguntó Wilfred con esperanza en la voz. Imogen negó con la cabeza. Lo siento, querida. Ardis no está preparada para volver. Wilfred volvió a sentir que se le partía el corazón. Todo es culpa mía, susurró. Lo he estropeado todo. Imogen se sentó junto a su hijo, tratando de consolarlo. No, cariño, es culpa de los dos. Ia no debería haber interferido en vuestra relación. Wilfred miró a su madre. El dolor se leía en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué no podías dejarnos ser felices? Imogen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Tenía miedo de perderte, cariño. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que solo lo he estropeado todo. Wilfred se levantó, alejándose de su madre. Te quiero, mamá, pero no puedo dejar que sigas controlando mi vida. Tengo que aprender a tomar mis propias decisiones. Imogen asintió, dándose cuenta de que era el fin de una era. Lo sé, cariño, e intentaré aprender a dejarme llevar. Wilfred se acercó a la ventana y miró a la calle. ¿Cómo recupero a Ardis?, preguntó en voz baja. Imogen suspiró. No lo sé, querido. Quizá lo mejor que puedas hacer ahora sea darle tiempo y espacio. Wilfred asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Sabía que había cometido un terrible error, pero también sabía que amaba a Ardis con todo su corazón. Y si había la más mínima posibilidad de arreglar las cosas, haría todo lo posible. Mientras Wilfred luchaba contra sus demonios internos, Ardis empezó a prepararse para su nueva vida independiente. Se puso en contacto con un abogado para hablar del proceso de divorcio. Fue doloroso, pero sabía que era un paso necesario. Sentada en el despacho del abogado, Ardis sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Cuánto puede durar esto?, preguntó. La abogada, una mujer de mediana edad llamada Martha, sonrió suavemente. Depende de muchos factores. Si usted y su marido llegan a un acuerdo sobre todas las cuestiones, el proceso puede ser bastante rápido. Si no, podría llevar más tiempo. Ardis asintió, sintiendo que la ansiedad la embargaba. ¿Y qué hay sobre el incidente? ¿Aquel en el que me empujó? Marta se puso seria. Esa es una acusación grave, Ardis. Si quieres, podemos utilizarla como motivo de divorcio e incluso plantearnos conseguir una orden de protección. Ardis dudó. Una parte de ella quería protegerse de todas las formas posibles, pero otra parte recordaba a Wilfred como había sido antes de todo esto. Cariñoso, atento. Lo pensaré, dijo finalmente. Al salir del despacho del abogado, Ardis sintió que la realidad de su nueva vida empezaba a tomar forma.
Ya no formaba parte de una pareja. Era una mujer independiente que empezaba de nuevo. Al volver a casa, Ardis encontró a sus padres discutiendo algo en el salón. Se callaron cuando ella entró. ¿Qué pasa?, preguntó Ardis, sintiendo la tensión en el ambiente. Eleanor y Gerald la miraron. Cariño, empezó Eleanor, estábamos pensando, que quizá deberías pensar en mudarte. Ardis enarcó las cejas, sorprendida. ¿Mudarnos? ¿A dónde? A otra ciudad, dijo Gerald. Un nuevo comienzo, lejos de Wilfred y de todos esos recuerdos. Ardis sintió que el corazón le latía más deprisa. Mudanza, una nueva ciudad, una nueva vida. Ardis estaba de pie en medio del piso vacío, rodeada de cajas y maletas. La luz del sol que entraba por los grandes ventanales iluminaba las paredes desnudas y el espacio desconocido. Este era su nuevo hogar, en una nueva ciudad, a 500 kilómetros de su vida anterior. La decisión de mudarse no le había resultado fácil. Dejar atrás no solo recuerdos dolorosos, sino también amigos, trabajos favoritos, lugares familiares, requería mucho valor. Sin embargo, Ardis se dio cuenta de que era un paso necesario para curarse y empezar de nuevo. Bueno, parece que esta es la última, dijo Gerald, trayendo otra caja al piso. Tenía la cara roja por el esfuerzo, pero en sus ojos podía leerse el orgullo por su hija. Eleanor fue la siguiente en entrar, con una bolsa de comida para llevar. Creo que a todos nos vendría bien un tentempié. Ha sido un día muy largo. Ardis sonrió agradecida a sus padres. Su apoyo era inestimable para ella en estos tiempos difíciles. Gracias por todo. Se acomodaron en el suelo entre las cajas y empezaron a comer. Durante un rato reinó un silencio acogedor, solo roto por el sonido de la gente comiendo y el ruido de la calle. ¿Cómo te encuentras, querida?, preguntó Eleanor, mirando fijamente a su hija. Ardis se lo pensó un momento. Sinceramente, no lo sé. Asustada, emocionada, un poco sola, pero al mismo tiempo. Me siento aliviado, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Gerald apretó tranquilizadoramente la mano de su hija. Es normal. Estás empezando un nuevo capítulo de tu vida. Siempre da un poco de miedo. Lo sé, asintió Ardis. Es solo que a veces pienso que estoy cometiendo un error, que quizá debería haberme quedado e intentar arreglar las cosas con Wilfred. Eleanor negó con la cabeza. Cariño, tomaste la decisión correcta. Lo que pasó entre vosotros no se puede olvidar ni perdonar. Te mereces algo mejor. Ardis sonrió débilmente, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Gracias, mamá. Sé que tienes razón. Es solo que a veces es tan difícil. Gerald abrazó a su hija. Lo sabemos, pequeña, pero eres fuerte. Lo superarás, y siempre estaremos ahí para apoyarte. Los días siguientes transcurrieron entre el ajetreo y el bullicio de preparar su nuevo hogar. Ardis deshacía las maletas, ordenaba los muebles, intentaba que el piso sin rasgos pareciera acogedor. Sus padres la ayudaron, pero pronto llegó la hora de despedirse. Tenían que volver a casa. De pie en la puerta del piso, Ardis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Os echaré de menos», dijo mientras abrazaba a sus padres. «Nosotros también, cariño», respondió Eleanor, besando a su hija en la mejilla. «Pero te llamaremos y visitaremos a menudo, y siempre puedes volver a casa si algo va mal». «Lo sé», asintió Ardis. «Gracias por todo». Cuando la puerta se cerró tras sus padres, Ardis sintió por primera vez el peso de la soledad. Caminó lentamente por el piso, dándose cuenta de que aquel era ahora su único hogar. Ya no había una acogedora casa paterna a la que escapar. Ya no estaba el hogar que compartía con Wilfred. Ahora solo le quedaba esta nueva, aunque extraña. Ardis se acercó a la ventana y contempló el paisaje urbano desconocido. Mañana empezaría a trabajar en su nueva oficina. Tenía suerte. La empresa para la que trabajaba tenía una sucursal en esta ciudad y había aceptado su traslado.
pero eso significaba nuevos compañeros, un nuevo equipo, nuevos proyectos. De solo pensarlo, Ardis se mareaba. La mañana del lunes recibió a Ardis con un sol radiante y el ruido de la ciudad despierta. Estaba nerviosa mientras se preparaba para su primer día en su nuevo trabajo. Había elegido un estricto traje de negocios y trataba de mostrarse segura de sí misma. La oficina estaba situada en un moderno centro de negocios del centro de la ciudad. Al entrar en el espacioso vestíbulo, Ardis se sintió confusa por un momento, sin saber a dónde ir. «Usted debe de ser Ardis Newcastle», le dijo una voz amable. Ardis se dio la vuelta y vio a una mujer sonriente de su edad. «Soy Lauren, tu nueva jefa de equipo. Bienvenida a nuestro equipo». Ardis sintió que se le pasaba parte de la tensión. «Gracias, Lauren. Encantada de conocerte». Lauren condujo a Ardis por la oficina, presentándole a sus nuevos compañeros y enseñándole su espacio de trabajo. Todos eran acogedores y amables, pero Ardis seguía sintiéndose un poco fuera de lugar. «No te preocupes», dijo Lauren al notar la tensión de Ardis. «El primer día siempre es difícil, pero te acostumbrarás enseguida. Tenemos un gran equipo». El día pasó volando en un torbellino de presentaciones, reuniones informativas y proyectos en curso. Por la tarde, Ardis estaba agotada, pero entusiasmada. El trabajo prometía ser interesante y estimulante, justo lo que necesitaba para olvidarse de sus problemas personales. Cuando Ardis volvió a casa, encontró un gran ramo de flores en la puerta de su piso. Adjunta había una nota. «Ardis, sé que no quieres verme, pero no puedo dejarte marchar. Te quiero y quiero hacer las cosas bien. Por favor, dame una oportunidad, Wilfred». Ardis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No había esperado que Wilfred encontrara su nueva dirección tan rápido. Una parte de ella quería tirar las flores, pero otra seguía añorando al marido que una vez había amado. Con el corazón encogido, Ardis llevó las flores al piso. No estaba preparada para comunicarse con Wilfred, pero tampoco podía apartarlo por completo de su vida. Las semanas siguientes transcurrieron entre la rutina de un nuevo trabajo y la adaptación a una nueva vida en un nuevo lugar. Ardis se acostumbró poco a poco a la nueva ciudad. Encontró sus cafeterías y tiendas favoritas, conoció el barrio. Sus compañeros resultaron ser gente estupenda, y pronto Ardis empezó a sentirse parte del equipo. Sin embargo, no todo fue coser y cantar. Había días en los que la añoranza de su vida pasada volvía con renovado vigor. Ardis echaba de menos a sus amigos de su ciudad natal, echaba de menos a sus padres, aunque la llamaban todos los días. Y, sobre todo, seguía echando de menos a Wilfred. Wilfred nunca dejó de intentar ponerse en contacto con Ardis. Enviaba mensajes, dejaba mensajes de voz, incluso intentaba llamar al trabajo. Ardis hizo caso omiso de la mayoría de estos intentos, pero cada vez sentía que su determinación de empezar una nueva vida se debilitaba. Una noche, cuando volvía del trabajo, vio una figura familiar en la entrada de su casa. Le dio un vuelco el corazón. Era Wilfred. «Ardis», exclamó al verla. «Por favor, no te vayas. Solo quiero hablar». Ardis se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería huir, pero otra se dio cuenta de que tarde o temprano tendría que enfrentarse a Wilfred. «¿Qué haces aquí, Wilfred?», preguntó, intentando mantener la calma. «Te echo de menos», dijo él, dando un paso hacia ella. «No puedo vivir así, Ardis. Sin ti, todo ha perdido su sentido». Ardis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Wilfred, por favor. Ya hemos hablado de esto. No puedo volver». «¿Pero por qué?». Se podía oír la desesperación en su voz. «He cambiado, Ardis. Ya no dejaré que mamá interfiera en nuestras vidas. Apoyaré tu carrera. Haré lo que sea. Solo vuelve». Ardis negó con la cabeza. «No es solo eso, Wilfred. Levantaste la mano contra mí. Traicionaste mi confianza.
No puedo dejarlo pasar. Lo sé, susurró Wilfred. Y no te estoy pidiendo que lo olvides. Te pido que me des una oportunidad para redimirme, que me dejes demostrar que puedo ser mejor. Ardis sintió que su determinación se debilitaba. Aún amaba a ese hombre, a pesar de todo el dolor que le había causado, pero también sabía que no podía volver a su antigua vida. Wilfred, dijo en voz baja, no puedo darte una respuesta ahora. Necesito tiempo para pensar. Él asintió, con un brillo de esperanza en los ojos. Lo comprendo. Esperaré lo que haga falta. Solo quiero que sepas que te quiero, Ardis, y que haré lo que sea para recuperarte. Cuando Wilfred se fue, Ardis subió a su piso sintiéndose emocionalmente agotada. Sabía que se enfrentaba a una difícil elección: volver con Wilfred e intentar arreglar las cosas, o cerrar definitivamente este capítulo de su vida y seguir adelante. Los días siguientes pasaron borrosos para Ardis. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Wilfred. Sus compañeros notaron un cambio en su comportamiento. «Ardis, ¿estás bien?», le preguntó Lauren durante la pausa para comer. «Pareces distraída estos últimos días». Ardis suspiró. No contaba a sus compañeros los detalles de su vida personal, pero sentía que necesitaba hablar con alguien. «Solo problemas en mi vida personal», dijo. «Nada que no pudiera manejar». Hace 3 meses que Ardis se mudó a una nueva ciudad y empezó a trabajar en la sucursal local de su empresa. En ese tiempo, se ha sumergido por completo en su trabajo, encontrándolo un consuelo y una distracción de sus problemas personales. Su esfuerzo y su talento no pasaron desapercibidos. Esa mañana, Ardis entró en la oficina con una emoción especial. Hoy tenía que presentar su nuevo proyecto en una reunión de la dirección de la empresa. Había pasado semanas desarrollando un innovador algoritmo de aprendizaje automático que podría mejorar enormemente la eficacia del diagnóstico médico. «Buena suerte hoy», le dijo Lauren al encontrarse con Ardis junto a la máquina de café. «Has hecho un gran trabajo de preparación. Estoy segura de que te irá genial». Ardis sonrió agradecida. Lauren y ella se habían hecho muy amigas en los últimos meses y su apoyo significaba mucho para Ardis. La reunión comenzó a las 10 de la mañana. Cuando Ardis entró en la sala de conferencias, sintió las miradas de los presentes. La mayoría eran hombres mayores que ella, y Ardis se sintió involuntariamente fuera de lugar. «Señorita Newcastle, la estamos escuchando», dijo el director general de la empresa, saludándola con la cabeza. Respirando hondo, Ardis comenzó su presentación. A medida que hablaba, su confianza aumentaba. Pudo ver cómo los ojos de su público se iluminaban de interés cuando empezaron a hacer preguntas, profundizando en los detalles del proyecto. Cuando terminó la presentación, hubo un momento de silencio en la sala. Entonces, el director general se levantó y empezó a aplaudir. «Impresionante, señora Newcastle. Su proyecto podría ser un gran avance en nuestra industria». Ardis sintió que el orgullo la embargaba. Lo había conseguido. Había demostrado su valía en su nuevo trabajo. Sin embargo, la alegría del éxito no duró mucho. Al día siguiente, Ardis oyó por casualidad a 2 de sus compañeros hablando de su presentación en el pasillo. «Sí, el proyecto es bueno», decía uno de ellos. «Pero te das cuenta de que ha tenido suerte. Debe de haber utilizado algunos contactos para salir adelante». «O su aspecto», se burló el otro. «¿Has visto cómo se viste? No me extraña que los dirigentes la apoyen». Ardis sintió que la sangre se le subía a la cara. Quería salir y hablar, pero algo la detuvo. Sabía que si iniciaba un conflicto, solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, decidió demostrar su valía con hechos, no con palabras. En las semanas siguientes, Ardis se esforzó aún más. Llegaba pronto a la oficina y se iba tarde, generando constantemente nuevas ideas y mejoras para el proyecto. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. «Ardis, tengo buenas noticias para ti»,
le dijo el jefe de departamento una mañana. Tu proyecto ha sido seleccionado para ser presentado en una conferencia internacional en Londres. Irás en representación de nuestra empresa. Ardis no daba crédito a lo que oía. Era una gran oportunidad que ni siquiera había soñado. Muchas gracias, exclamó. No os defraudaré. La noticia del próximo viaje a Londres se extendió rápidamente por la oficina. La mayoría de sus compañeros felicitaron a Ardis, pero ella no pudo evitar las miradas envidiosas y los susurros a sus espaldas. No les hagas caso, le dijo Lauren durante la comida. Solo están celosas. Te lo has ganado con tu duro trabajo. Ardis asintió, pero la duda seguía carcomiéndola por dentro. Se preguntaba si siempre tendría que demostrar su valía con el doble de esfuerzo que sus colegas masculinos. Cuando Ardis volvió a casa aquella tarde, encontró un paquete en la puerta. Dentro había una fotografía enmarcada, una vieja foto de ella y Wilfred en su luna de miel. Adjunta a la foto había una nota. ¿Recuerdas lo felices que éramos? Podemos revivirlo. Por favor, danos otra oportunidad. Wilfred. Ardis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Pensaba que había dejado atrás el pasado, pero seguía persiguiéndola. Cogió el teléfono con la intención de llamar a Wilfred y pedirle que dejara de intentarlo, pero cambió de idea en el último momento. En lugar de eso, escondió la fotografía en un armario y decidió ocuparse de ella más tarde. Al día siguiente, Ardis recibió una llamada inesperada de su vieja amiga Sara desde su ciudad natal. Ardis, hola. La voz de Sara sonaba tensa. Siento molestarte, pero pensé que debías saberlo. Imogen va por toda la ciudad diciendo a todo el mundo que dejaste a Wilfred por una carrera. Está diciendo cosas terribles de ti. Ardis sintió que la ira la invadía. ¿Qué dice exactamente? Dice que manipulaste a Wilfred, lo utilizaste y luego lo dejaste cuando conseguiste el ascenso. Dice que rompiste el corazón de su hijo y destruiste la familia. Ardis respiró hondo, tratando de calmarse. Gracias por decírmelo, Sara. Me ocuparé de ello. Después de hablar con Sara, Ardis se quedó sentada mirando al vacío durante un largo rato. Pensaba que lo había dejado todo atrás, pero el pasado seguía persiguiéndola. Se dio cuenta de que tenía que hacer algo para cerrar de una vez ese capítulo de su vida. Al día siguiente, Ardis llamó a su abogado. Quiero pedir el divorcio, dijo con firmeza. No puedo seguir viviendo en el limbo. El abogado acusó recibo de la información y prometió preparar todos los documentos necesarios. Ardis se sintió extrañamente aliviada después de esta conversación. Sabía que le esperaba un proceso difícil, pero era un paso necesario hacia su nueva vida. Esa noche, Ardis recibió un mensaje de texto de Wilfred. He oído que vas a solicitar el divorcio. Por favor, veámonos y hablemos. No estoy dispuesto a dejarte marchar. Ardis se quedó mirando el mensaje largo rato, sin saber qué responder. Una parte de ella aún quería a Wilfred, pero sabía que no podía volver a su antigua vida. Wilfred, escribió finalmente, aprecio tus sentimientos, pero mi decisión es definitiva. Espero que puedas aceptarla y seguir adelante. Te deseo lo mejor. Después de enviar ese mensaje, Ardis sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que le esperaban nuevos retos, pero estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta. Las semanas siguientes pasaron como un borrón para Ardis. Inmersa de lleno en los preparativos de la conferencia de Londres, intentaba no pensar en sus problemas personales. Sin embargo, la realidad seguía recordándola. Una mañana, cuando Ardis llegó a su despacho, encontró un sobre su mesa. Dentro había una copia de la demanda de divorcio que Wilfred había presentado. Adjunta al documento había una nota. Si esto es realmente lo que quieres, no te lo impediré, pero que sepas que siempre te querré. Wilfred. Ardis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Metió rápidamente los papeles en su bolso.
No quería que ninguno de sus compañeros viera su estado emocional. ¿Estás bien?, preguntó Lauren, dándose cuenta del estado de su amiga. Ardis asintió, tratando de recomponerse. Sí, solo problemas personales, nada que no pueda manejar. Lauren asintió comprensiva. ¿Sabes qué? Salgamos esta noche después del trabajo. Necesitas una distracción. Ardis sonrió agradecida. Gracias, Lauren. Eres una verdadera amiga. Por la noche fueron a un pequeño bar cerca de la oficina. Después de un par de copas de vino, Ardis sintió que la tensión de los últimos días empezaba a abandonarla. «Sabes», le dijo a Lauren, «a veces pienso que cometí un error al dejar mi ciudad natal. Quizá debería haberme quedado e intentar arreglar las cosas». Lauren miró a su amiga con atención. «Ardis, eres una mujer fuerte. Tomaste una decisión difícil, pero fue la correcta. Mira lo que has conseguido en estos meses. Estás creciendo profesionalmente. Te estás independizando. No dejes que el pasado te eche para atrás». Ardis asintió, sintiendo el calor del aliento de su amiga derramarse en su pecho. «Tienes razón. Es que a veces es tan difícil». «Lo sé», dijo Lauren suavemente, «pero vas a superar esto, y yo estaré ahí para apoyarte». Al día siguiente, Ardis se sentía más segura. Se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en sus problemas personales. Sin embargo, el destino la había preparado para un nuevo reto. Durante la pausa para comer, uno de los altos directivos, el señor Thompson, se le acercó. «Señorita Newcastle, ¿puedo hablar con usted en privado?», le preguntó. Ardis asintió, sintiéndose un poco incómoda. Se dirigieron a una sala de conferencias vacía. «Señorita Newcastle», empezó el señor Thompson, «me he enterado de su próxima aparición en una conferencia en Londres. Es un gran honor para nuestra empresa». «Gracias, señor», respondió Ardis. «Haré todo lo posible por representar honorablemente a nuestra empresa». El señor Thompson sonrió, pero su sonrisa le pareció desagradable a Ardis. «Confío en ello. Sin embargo, me gustaría ofrecerle apoyo adicional. ¿Qué tal si discutimos los detalles de la presentación durante la cena? Digamos, esta noche». Ardis sintió que la invadía una sensación de inquietud. Se dio cuenta de que no se trataba solo de una propuesta de negocios. «Gracias por el ofrecimiento, señor Thompson», dijo con firmeza, «pero prefiero discutir los asuntos de trabajo en la oficina. Si tiene alguna sugerencia para una presentación, estaré encantada de escucharla aquí». La cara del señor Thompson cambió. «Señorita Newcastle, parece que no lo entiende. Puedo hacer su carrera en esta empresa o destruirla». Ardis sintió que la ira la abrumaba. «Señor Thompson, valoro mi trabajo únicamente por mis credenciales profesionales. Si tiene alguna duda sobre mi competencia, estoy dispuesta a discutirlo con el departamento de ERRHH». Con esas palabras, salió de la sala de conferencias, sintiendo que le temblaban las manos. Sabía que acababa de ganarse un enemigo, pero no podía hacer otra cosa. Ardis se puso delante del espejo de su hotel londinense, ajustándose el traje e intentando calmar el temblor de sus manos. Hoy era el día de su presentación en la conferencia internacional, el día para el que se había estado preparando durante tanto tiempo. A pesar de todas las dificultades de los últimos meses, estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. Al salir del hotel, Ardis respira profundamente el aire fresco de Londres. Sentía una mezcla de emoción y expectación. Era su oportunidad de demostrar a todo el mundo, y ante todo a sí misma, lo que valía como profesional. El centro de conferencias estaba lleno de gente. Ardis se abrió paso entre la multitud, en dirección al auditorio donde iba a hablar. De repente, oyó una voz familiar que le hizo dar un vuelco al corazón. «¿Ardis?». Se dio la vuelta y vio a Wilfred. Estaba de pie a unos pasos de ella, tan sorprendido como ella. «Wilfred, ¿qué haces aquí?», preguntó Ardis, sintiendo que el pánico la invadía. «Ia
Estoy aquí por negocios, respondió él, dando un paso hacia ella. No sabía que estarías aquí. Ardis sintió que el corazón le latía más deprisa. No estaba preparada para esta reunión, no ahora, cuando necesitaba concentrarse en su actuación. Tengo que irme, dijo, tratando de evitar a Wilfred. Tengo una actuación en 20 minutos. Ardis, espera. Wilfred la agarró del brazo. Tenemos que hablar. No puedo seguir así. Quiero que vuelvas a casa. Ardis sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Wilfred, déjame ir. No es el momento ni el lugar para esta conversación. ¿Y cuándo es el momento? La desesperación podía oírse en su voz. Ignoras mis llamadas, no me devuelves los mensajes. Te quiero, Ardis. He cambiado. Dame la oportunidad de demostrártelo. Ardis respiró hondo, intentando mantener la calma. Wilfred, he solicitado el divorcio. Esta decisión es definitiva. Por favor, acéptala y déjame vivir mi vida. Pero no es tu vida, exclamó Wilfred. Este trabajo, esta gente, no te conocen como yo. Perteneces a la casa, debes estar conmigo. Ardis sintió que su paciencia se agotaba. No pertenezco a nadie, Wilfred. Yo elijo mi propio camino. Y ese camino me lleva ahora al escenario donde presentaré mi proyecto. Si alguna vez me quisiste, me dejarás marchar ahora mismo. Con esas palabras, ella le soltó la mano y se dirigió rápidamente hacia el auditorio donde iba a actuar. Su corazón latía con fuerza y su mente daba vueltas a sus pensamientos. ¿Cómo sabía Wilfred dónde iba a estar? ¿Era una coincidencia o había venido a propósito? Ardis apenas tuvo tiempo de ordenar sus pensamientos antes de subir al escenario. Al comenzar su presentación, la voz le temblaba ligeramente, pero con cada palabra sentía que recuperaba la confianza en sí misma. Habló de su proyecto, del potencial de la inteligencia artificial en medicina y de cómo sus avances podrían salvar miles de vidas. El público la escuchó con interés, haciendo preguntas y tomando notas. Ardis consideró que su presentación había sido un éxito. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. Al bajar del escenario, Ardis sintió un subidón de adrenalina. Lo había conseguido. A pesar de todos los obstáculos, había sido capaz de presentar su proyecto con dignidad. Sin embargo, su alegría dura poco. Al salir al vestíbulo, vio a Wilfred hablando con el señor Thompson, el mismo director que había intentado manipularla en la oficina. Hablaban animadamente de algo y de vez en cuando la miraban. Ardis sintió que la invadía una punzada de ansiedad. ¿Qué podría decirle Wilfred al señor Thompson? ¿Cómo podría afectar a su carrera? Se acercó a ellos, decidida a aclarar la situación directamente. «Caballeros», dijo, intentando que su voz sonara segura. «¿De qué están hablando tan animadamente?» El señor Thompson se volvió hacia ella con una sonrisa desagradable. «Ah, señorita Newcastle, estábamos hablando de usted. Su marido me estaba contando algunos detalles interesantes sobre su vida personal». Ardis sintió que la sangre se le subía a la cara. «Ex marido», corrigió. «Y no veo qué tiene que ver mi vida personal con mi trabajo». «Oh, tiene todo que ver», dijo el señor Thompson. «Verá, la empresa se toma muy en serio la reputación de sus empleados, y la información de que usted dejó a su marido por una carrera profesional podría dañar seriamente nuestra imagen». Ardis sintió que la ira la embargaba. «Eso no es cierto», dijo con firmeza. «Dejé a mi marido por su comportamiento agresivo y sus intentos de controlar mi vida. Mi carrera no tuvo nada que ver». Wilfred intentó intervenir. «Ardis, por favor, no discutamos esto aquí». «No, Wilfred», le interrumpió Ardis. «Tú empezaste esta conversación. Ahora escúchame. Me encanta mi trabajo. Estoy orgullosa de lo que he conseguido, y no dejaré que tú ni nadie me lo quite». Se volvió hacia el señor Thompson. «Y en cuanto a usted, señor,
Si tiene alguna queja sobre mi trabajo, estoy dispuesta a discutirla con el Departamento de Recursos Humanos y la alta dirección, pero no permitiré que me chantajee o amenace mi carrera por mi vida personal. El señor Thompson parecía estupefacto. Estaba claro que no se esperaba semejante desaire. Señorita Newcastle, creo que no se da cuenta de la gravedad de la situación. No, es usted quien no se da cuenta, dijo Ardis con firmeza. Acabo de presentar un proyecto que podría revolucionar el diagnóstico médico. He sido reconocido por la comunidad científica internacional, y si crees que puedes amenazar mi carrera por unos cotilleos, estás muy equivocada. Con estas palabras se dio la vuelta y se marchó, dejando a Wilfred y al señor Thompson en estado de shock. De vuelta en la habitación del hotel, Ardis sintió que empezaba a temblar. La adrenalina había desaparecido y ahora se daba cuenta de la gravedad de la situación. Acababa de entrar en conflicto abierto con sus superiores y su ex marido. Sonó su teléfono. Era Lauren. «Ardis, ¿qué tal el programa?», preguntó emocionada. Ardis respiró hondo. La actuación fue genial, pero entonces... Lauren, creo que acabo de poner en peligro toda mi carrera. Le contó a su amiga la reunión con Wilfred y el enfrentamiento con el señor Thompson. «Dios mío, Ardis», dijo Lauren tras una pausa. «Hiciste lo correcto. No puedes dejar que te manipulen». «Pero, ¿y si me despiden?», preguntó Ardis, sintiendo que el pánico la invadía. «Entonces lucharemos contra ello», dijo Lauren con firmeza. «Tenemos pruebas del comportamiento inapropiado del señor Thompson, y tu trabajo habla por sí solo. No dejes que te intimiden». Las palabras de Lauren dieron fuerzas a Ardis. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Al día siguiente, Ardis regresó a su ciudad natal. Sabía que le esperaba otro enfrentamiento difícil, con Imogen. Llamó a su suegra y concertó una cita en un café. Cuando Ardis entró, Imogen ya estaba sentada a la mesa, frotándose nerviosamente la servilleta. «Ardis», empezó Imogen en cuanto se sentó. «Me alegro de que hayas accedido a quedar. Espero que podamos arreglar las cosas». Ardis miró atentamente a la mujer que una vez había sido su segunda madre. «Imogen, no he venido a arreglar nada. He venido a decirte que esto tiene que acabar». Imogen pareció sorprendida. «¿De qué estás hablando?». «Sé que estás difundiendo rumores sobre mí», dijo Ardis con firmeza. «Sé que estás intentando influir en mi carrera a través de conocidos comunes. Eso tiene que parar, Imogen». «Pero Ardis, solo quiero que vuelvas», dijo Imogen, y había lágrimas en su voz. «Wilfred es desgraciado sin ti. Todos somos desgraciados». Ardis sintió que el corazón se le apretaba de dolor, pero sabía que tenía que mantenerse firme. «Imogen, me fui por una razón. Tu hijo levantó la mano contra mí. Intentó controlar todos los aspectos de mi vida, y tú alentaste ese comportamiento». «Pero él cambió», exclamó Imogen. «Está viendo a un consejero, está trabajando en sí mismo». «Y eso es bueno», dijo Ardis. «Me alegro por él, pero eso no cambia el hecho de que nuestro matrimonio ha terminado. Me encanta mi trabajo, me encanta mi nueva vida, y no pienso volver». Imogen parecía rota. «¿Pero qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?». Ardis respiró hondo. «Puedes empezar por dejar de interferir en su vida. Deja que tome sus propias decisiones, que afronte sus propios problemas, y deja de difundir rumores sobre mí». Imogen guardó silencio durante un largo rato, con la mirada fija en su taza de café. Finalmente levantó los ojos hacia Ardis. «Ya, lo intentaré», dijo en voz baja. Ardis asintió. Sabía que no era el final, que Imogen podría no cumplir su promesa, pero era el primer paso. Al salir del café, Ardis sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Lo había conseguido. Se había enfrentado a su pasado y había salido victoriosa. Sonó su teléfono. Era su abogado. «Señorita Newcastle», dijo, «tengo noticias para usted.
El tribunal ha fijado una fecha para la vista de su caso de divorcio. Ardis respiró hondo. Este era el último paso hacia su nueva vida. Gracias, dijo. Estaré lista. Ardis estaba delante del juzgado, respirando profundamente el aire fresco del otoño. Hoy era el día de la vista final de su caso de divorcio, el día que pondría fin a su vida pasada y abriría la puerta al futuro. ¿Estás preparada?, preguntó Lauren, que había venido a apoyar a su amiga en el gran día. Ardis asintió, sintiéndose extrañamente tranquila. Sí, estoy preparada. Es hora de terminar este capítulo. Entraron en el juzgado. En el pasillo, Ardis vio a Wilfred sentado en el banco junto a Imogen. Parecía agotado y envejecido. Cuando sus miradas se cruzaron, Ardis sintió una punzada de dolor en el corazón. A pesar de todo lo ocurrido, una parte de ella seguía amando a aquel hombre. Ardis. Wilfred se levantó y dio un paso hacia ella. ¿Podemos hablar? ¿A solas? Ardis dudó. Miró a Lauren, que asintió alentadora. Vale, dijo Ardis, pero no por mucho tiempo. La vista empezará pronto. Se apartaron, lejos de miradas indiscretas. Ardis, empezó Wilfred con voz temblorosa. Sé que te he hecho daño. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he cambiado. Estoy viendo a un terapeuta. Estoy trabajando en mis problemas. Me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Ardis escuchó atentamente, sintiendo un nudo de emoción crecer en su pecho. Me alegro por ti, Wilfred, dijo en voz baja. Me alegro de verdad. Te mereces ser feliz. Pero no puedo ser feliz sin ti. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Ardis, por favor, danos otra oportunidad. Ardis respiró hondo. Sabía que ese momento iba a llegar y se estaba preparando para ello. Wilfred, escúchame. Siempre te querré. Has sido una parte importante de mi vida, pero no podemos volver atrás. Han cambiado demasiadas cosas. Yo he cambiado. Wilfred bajó la cabeza. Lo entiendo, susurró. Es que no sé cómo vivir sin ti. Ardis le puso suavemente una mano en el hombro. Aprenderás, como aprendí yo. Duele, da miedo, pero es necesario. Los dos merecemos la oportunidad de empezar de nuevo. En ese momento les interrumpió la voz del alguacil anunciando el comienzo de la vista. Ardis miró a Wilfred por última vez. Buena suerte, le dijo con seriedad. La vista se desarrolló rápidamente y sin sobresaltos. Ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso. Cuando el juez anunció la disolución del matrimonio, Ardis se sintió extrañamente aliviada. Era como si le hubieran quitado unos pesados grilletes de los hombros. Al salir del juzgado, Ardis vio a Imogen esperando en el pasillo. La mujer parecía envejecida y ojerosa. Ardis, empezó Imogen, y se podía oír la incertidumbre en su voz. Quiero disculparme por todo lo que he hecho. Creía que estaba protegiendo a mi hijo, pero en realidad lo he estropeado todo. Ardis miró atentamente a su ex suegra. Gracias, Imogen. Agradezco tus disculpas. Espero que algún día puedas perdonarme, continuó Imogen. Y quiero que sepas que no volveré a interferir en tu vida. Te mereces ser feliz. Ardis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, dijo en voz baja. Espero que tú también encuentres tu felicidad. Al salir del juzgado, Ardis sintió una extraña sensación de libertad. Estaba oficialmente divorciada. Un nuevo capítulo de su vida había comenzado. Entonces, ¿lista para celebrar?, preguntó Lauren con una sonrisa. Ardis negó con la cabeza. Esta noche no. Hoy solo quiero estar sola, para darle sentido a todo. Lauren asintió comprensiva. Por supuesto, pero que sepas que siempre estoy aquí para ti si me necesitas. De vuelta en casa, Ardis se sentó en el sofá, mirando alrededor de su piso. Era su hogar, su fortaleza, un lugar donde podía ser ella misma, sin presiones ni expectativas de nadie.
Su mirada se posó en una pila de papeles sobre la mesita. Era una presentación del nuevo proyecto en el que había estado trabajando los últimos meses. Mañana debía presentarlo a la dirección de la empresa. Ardis sonrió, recordando su trayectoria. De esposa insegura, siempre pendiente de la opinión de su marido y su suegra, a profesional de éxito, dispuesta a luchar por sus ideas. La mañana siguiente comenzó para Ardis con una sensación de excitación y expectación. Seleccionó cuidadosamente su mejor traje de negocios, se peinó y se maquilló ligeramente. Al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. El fuego de la confianza y la determinación ardía en sus ojos. Ardis llegó a la oficina y enseguida sintió las miradas de sus compañeros. Probablemente, la noticia de su divorcio ya se había extendido por toda la empresa, pero en lugar de vergüenza o incomodidad, Ardis solo sintió orgullo. Había superado una dura prueba y había salido victoriosa. La presentación estaba prevista para las 10 de la mañana. Cuando Ardis entró en la sala de conferencias, vio que estaba toda la cúpula directiva de la empresa, incluido el director general. Respiró hondo y ordenó sus ideas. «Señorita Newcastle», dijo el director general, saludándola con la cabeza. «Esperamos con impaciencia su presentación». Ardis encendió el proyector y comenzó su presentación. Habló de un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que podría revolucionar el proceso de diagnóstico médico. Su voz sonaba segura y sus ojos ardían de entusiasmo. A medida que avanzaba en su presentación, Ardis se dio cuenta de que las expresiones faciales de sus oyentes cambiaban. Del escepticismo inicial pasó a un genuino interés e incluso admiración. Cuando terminó, se hizo un momento de silencio en la sala. Entonces, el director general se levantó y empezó a aplaudir. El resto de la audiencia siguió su ejemplo. «Bravo, SRE, Newcastle», dijo el director general sonriendo. «Es exactamente el avance que estábamos esperando. Creo que todos estamos de acuerdo en que este proyecto debe ser nuestra prioridad para el año que viene». Ardis se sintió abrumada por el orgullo y la alegría. Lo había conseguido. Había demostrado su valía no solo como profesional, sino también como líder. Tras la presentación, el señor Thompson se acercó a ella. Ardis se puso tensa, esperando más problemas. «Señorita Newcastle», empezó, y se podía oír el inesperado respeto en su voz. «Debo admitir que me equivoqué con usted. Su trabajo habla por sí solo. Me gustaría disculparme por mi comportamiento anterior y ofrecerle un ascenso. Queremos que dirijas el nuevo departamento de desarrollo de IA». Ardis se quedó de piedra. No se esperaba este giro de los acontecimientos. «Gracias, señor Thompson», dijo, tratando de mantener la calma. «Agradezco su oferta y la acepto encantada». Esa noche, Ardis se sentó en el balcón de su piso, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre el día anterior. Se sentía extrañamente tranquila. Sonó su teléfono. Era Lauren. «Ardis, me he enterado. Enhorabuena por tu ascenso», exclamó su amiga. Ardis sonrió. «Gracias, Lauren. Ha sido un día increíble». «Te lo mereces», dijo Lauren con sinceridad. «Después de todo lo que has pasado, estoy muy orgullosa de ti, colega». Ardis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias. Por todo. No podría haberlo hecho sin tu apoyo». «Oye, ¿para qué si no están los amigos?» Lauren se rió. «Entonces, ¿lo celebramos?» «Por supuesto», respondió Ardis. «Pero esta noche solo quiero sentarme en casa y reflexionar sobre todo esto». Después de hablar con Lauren, Ardis volvió al balcón. Contempló la ciudad que se extendía ante ella y pensó en su viaje. Recordó la primera vez que había llegado a esta ciudad, asustada e insegura de sí misma. Cómo había luchado contra la culpa y la duda. Cómo había aprendido a confiar en sí misma y en sus habilidades. Ardis pensó en Wilfred e Imogen. A pesar de todo el dolor que le habían causado, no los odiaba.
Esperaba que ellos también encontraran la felicidad. Recordó sus primeros días en su nuevo puesto, el miedo a lo desconocido y la alegría de los nuevos descubrimientos. Cómo aprendió poco a poco a defender sus ideas y a luchar por sus derechos. Ardis pensó en sus padres, en su apoyo incondicional y en su amor, en Lauren y en los otros amigos que se habían convertido en su nueva familia en esta ciudad. Reflexionó sobre las lecciones que había aprendido de su experiencia, sobre la importancia de creer en uno mismo y no dejar que los demás dicten cómo vivir la vida, sobre el poder del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, sobre cómo el amor no tiene por qué exigir sacrificios ni compromisos con uno mismo. Mientras Ardis miraba las estrellas en el cielo del atardecer, sintió que la invadía un profundo sentimiento de gratitud. Gratitud por todas las pruebas por las que había pasado, por todas las victorias y derrotas, por cada momento que la había traído hasta hoy. Pensó en el futuro, en los nuevos retos que le esperaban en su nuevo puesto, en los proyectos que quería realizar, en las personas a las que podría ayudar con su trabajo. Ardis sabía que le esperaban muchos retos, que su camino no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo con la cabeza bien alta. Ardis sonrió al contemplar la ciudad. Este era su hogar, su vida, su futuro, y estaba preparada.